mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Dios bendiga, amados. Amén. Reciban siempre ese abrazo. Con mucho cariño. Damos honra y gloria a nuestro Dios, que merece por siempre la honra y la gloria. Eres digno de que le adoremos y de que le glorifiquemos, porque ha hecho siempre maravillas. Creó todas las cosas. Cuando miramos los cielos y vemos la grandeza de Él, podemos hacer una imagen de la grandeza de Dios. Cuando miramos el mar, qué grande es el mar, Y hablamos del mar donde se acumularon todas las aguas, porque sabemos que el mar también es grande, pero la misericordia de Dios supera el mar que hay en la tierra, ¿verdad? Sí, la supera. Sí. Pues bien, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios, gracias le damos al hermano Miguel, que nos presenta con amor y también nos tiene pendiente para darnos la oportunidad de poder hablar de la misericordia y de la grandeza de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Padre maravilloso, nos presentamos, Señor, delante de ti, no sabiendo nada, para que tú, Señor, te glorifiques, para que en todo, oh buen Dios, seas tú el que te lleves la honra y la gloria, porque es tuya. Así pues, para que nos ayude, para que podamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos hablar con denuedo tu palabra y podamos entenderla. Pero muy importante, Señor, que podamos practicarla, porque tú esperas de nosotros eso. Amén. Ayúdanos a ser conscientes de lo que tú esperas siempre de nosotros, porque es en cada una de las actuaciones nuestras que tú tienes de nosotros esa esperanza de que actuemos, Señor, conforme a tu voluntad. Así que en tu mano estamos, por favor dirige todo y te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos, hermanos, a tener una breve lectura de la palabra de Dios, que ya ustedes han oído, que hemos leído por aquí, que está en Miqueas, en el capítulo 7, a la altura del versículo 18. Miqueas 7, 18, que dice: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué Dios como el nuestro? Está el escritor aquí, está presentándonos a Dios. Está presentándonos al Dios creador, al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente, al Dios que hemos venido estudiando, ¿verdad? Pero fíjense que Él presenta al Dios como el Dios único, porque no hay otro como Él. Pero Él nos da una información al tiempo que nos presenta a ese Dios único y todopoderoso, omnipotente. Él nos está diciendo que Dios tuvo un enojo,
Y es probable que Dios todos los días tenga ese mismo enojo. Pero fíjense que Dios no retiene el enojo para siempre. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él se enoja hoy, pero hoy mismo Él tiene de nosotros misericordia. Él presenta al Dios todopoderoso, omnipotente, y presenta, su enojo. Entonces, Dios no retiene, no retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en misericordia. Ese es el deleite del Señor. Eso es lo que Él siempre quiere. Miren, a pesar de que Dios en sus atributos da a conocer de Él su verdad, su justicia, su mano fuerte, fíjense que Él en lo que se deleita es en hacer misericordia. Y es por eso que cuando nosotros hacemos una intromisión de nosotros, cuando nos vemos a nosotros, seguramente que ustedes cuando se ven piensan lo mismo que yo, que somos malos, ¿verdad? El ser humano no es fácil. El ser humano, hermanos, no es fácil. Fíjense todo lo que Dios hace por nosotros. Fíjense que Dios nos creó, pero lo más fácil para nosotros es aún negar que Él nos hizo, reconocerlo y darle gracias. Ese fue el pecado de los hombres perversos que encontramos en Romanos capítulo 1, que no le reconocieron ni le dieron gracias. Todos nosotros, nuestra condición nos lleva a ver el carácter misericordioso y bondadoso de Dios. Entonces nos da la oportunidad de, cuando nos revisamos a nosotros mismos, ver cuánto tenemos que agradecerle al Señor. Porque si Dios retuviera su enojo y si Dios no fuera como es, ¿a dónde estaríamos nosotros? ¿Qué le parece? Hermanos, ustedes saben que hemos venido estudiando estos temas que tienen que ver con la teología, ¿verdad? Que está allá arriba, para que siempre recordemos en qué estamos, cuál es nuestro enfoque de cada año. Entonces, mis amados hermanos, veíamos la vez anterior que estuvimos por aquí algo acerca de la teología, y hablamos de una amalgama de temas, una cantidad de temas que tienen que ver con una parte de la teología, a lo que se denomina la teología sistemática, y que inicia con la existencia de Dios. Y decíamos que es muy importante que nosotros los cristianos, cuando estudiamos la teología, la estudiemos desde la perspectiva, desde la creencia firme de que Dios existe y de que es veraz, ¿verdad? De que Él es tan cierto como el aire que respiramos. Ustedes saben que si no hay aire para respirar, ¿qué nos pasa? Nos asfixiamos. Si nos zambullimos en el mar, en el agua, y no tenemos una protección para respirar, entonces nos ahogamos. Entonces Dios es tan cierto como el aire que respiramos, y así es que debemos abordarlo. Muchas personas se han adentrado al estudio de la teología siendo escépticos, o sea, no creyendo en la existencia de Dios, y es estudiándola en la que han podido comprender y aceptar que ciertamente Dios existe. Muchos hombres famosos, grandes filósofos, grandes luchadores a favor del ateísmo, como Hawking y otros, no creían en la existencia de Dios, pero estudiando la teología
tuvieron que enfrentarse con su propia creencia y cambiar de opinión. Entonces, concluiríamos con la escatología, que tiene que ver, ¿se acuerdan con qué tiene que ver? El hermano Miguel lo ha dicho muchas veces. ¿Quién me dice? La escatología. Alguien que no sea el hermano César. El hermano Juan Carlos. Exactamente. Tiene que ver con el estudio de las cosas finales, de lo que pasará finalmente. Esto es la escatología. Entonces, hermanos, también hablábamos de que la teología es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene de Él. Decíamos esto. Y que el propósito de la iglesia en este año es, por ende, conocer más de Dios, saber más de la persona divina, conocer más de los atributos de Él y, por ende, o por consecuencia, que podamos consagrarnos cada día más y más a Él. ¿Qué le parece? Que conozcamos más de Dios, de sus atributos, de cómo Dios es. Si eso ocurre, nosotros vamos a querer consagrarnos más, porque es que la persona de Dios es linda, es maravillosa. Y como yo decía siempre, o digo, ¿a quién no le gusta lo bueno? ¿Quién que conozca más a Dios, de sus atributos tan maravillosos, no va a querer consagrarse más, estar más cerca de Él, buscarle más? ¿Verdad? Es maravilloso. Aún una persona como nosotros, personas pecadores, y lo vemos que tiene lindos atributos, nosotros queremos empatizar con esa persona, amistarnos, porque decimos, es una bella persona. ¿Cuánto más de Dios? Que no hay ningún tipo de falla en Él. Queremos acercarnos más y más a Él, ¿verdad que sí? Decíamos, hermanos, que si miramos al Génesis y vemos entonces la conducta rebelde, la conducta desobediente de Adán, y vemos entonces la reacción de Dios, ¿qué es lo primero que vamos nosotros a pensar? Que Dios es. Si miramos hasta el Génesis, cuando vemos la conducta rebelde y desobediente del hombre en el Edén, lo primero que debemos aprender es que Dios es misericordioso. Eso fue lo que decíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí fue donde se comenzó Dios a relacionar con el ser humano. Es el primer registro de la relación de Dios con el hombre. Y vemos que lo primero que Dios tuvo hacia el hombre, ¿qué fue? Porque el hombre desobedeció a Dios, aún Dios dándole el consejo, alertándole. Y Dios tuvo de él misericordia. Recordamos que Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo también 13, habla de 3 atributos, y que el último de ellos Pablo lo señala como el mayor. Y que cuando decimos que lo primero que vemos de Dios cuando se relaciona con el hombre es la misericordia, no estamos contradiciendo a Pablo. La misericordia tiene que ver con el amor. Si no hay amor, acuérdense que decíamos que somos como un metal que retiñe, que no dice nada, como un címbalo, como un tímbalo, que no dice nada. Imagínense una cucharita que usted la toque en un plato, ¿qué se entiende? No entiende nada. Así es alguien que no tiene amor. Entonces la misericordia de Dios es una manifestación del amor de Dios. ¿Creemos esto?
Porque Dios es amor. Porque Dios es amor, hermano. Y es por eso entonces que en esta mañana hemos querido seguir hablando de este tema, la misericordia, bajo el título La misericordia de Dios. Y hablábamos de la misericordia y decíamos y repetimos que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Eso es la misericordia. Cuando vemos al que tiene necesidad, al que sufre, y nosotros le damos la espalda, nosotros no estamos teniendo misericordia. Pero cuando nos dolemos del sufrimiento de los demás y actuamos en favor de él para ayudarlo, estamos teniendo misericordia, y en ese sentido estamos utilizando uno de los atributos de Dios. Recuerden que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido? En que tenemos atributos que Dios tiene. Cuando Dios nos creó, los puso en nosotros, y ahora nosotros tenemos el privilegio de practicarlos. Es un privilegio, hermanos. Entonces, hermanos, también la misericordia es la cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. Dios, yo perdono, ¿verdad que sí? Y ustedes también. Ahora, nosotros cuando vamos a hacer un juicio, nosotros lo primero que debemos de pensar es que nosotros también fallamos. Probablemente si hubiese sido yo, lo hubiera hecho peor que la persona a quien estoy juzgando. En consecuencia, yo razonablemente puedo pensar en perdonarlo, ¿verdad que sí? Pero Dios nos perdona siendo Él perfecto. No peca, no comete errores, no se equivoca, no se le olvida. Es completamente perfecto. Y aún en esa condición de perfección, Él tiene la inclinación a vernos en nuestro sufrimiento, en nuestra flaqueza, en nuestra bajeza y en nuestra miseria, y hacer misericordia con nosotros. Ese es el Dios que nosotros decimos que merece por siempre la gloria y la honra, porque la merece, ¿verdad que sí? Así es, hermano. Así que, como Dios llamó a Adán en Génesis capítulo 3, verso 9, así nos llama hoy, aún hoy, para que nosotros recibamos también el bien, la misericordia. Dios te está llamando hoy, amigo, amiga, hermano, hermana. Hoy Dios te está llamando. Si tú quieres hoy abrir tu corazón al Dios que tiene de ti misericordia, esa palabra tiene es en un pretérito perfecto, en el sentido de que tuvo, tiene y tendrá. Tiene de ti misericordia. No te cierres. Ven al Señor. Hoy es el día más importante porque estás aquí. Y hoy puedes entregar tu vida a Cristo y recibir de Dios su misericordia. De ahí que el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el llamado que Dios te está haciendo. Acerquémonos, y es Dios diciéndote: yo estoy aquí con los brazos abiertos. Y Él dice: acérquense a mí para que encuentren, ¿qué cosa? Misericordia en el momento que más lo necesitamos. Es como la salud, hermanos. La misericordia de Dios es como la salud nuestra. Por ejemplo, yo tengo una pastilla aquí en el bolsillo porque tengo un par de días que me están dando migrañas. Cuando no me dan, yo ni me acuerdo ni le doy gracias a Dios por eso, porque estoy sano. Y así somos nosotros, somos
poquito ingratos, ¿verdad? ¿Se puede decir un poquito? Muy ingrato. Somos ingratos, hermano. Nosotros ahora estamos sanos y nos olvidamos de que la salud existe. Cuando oramos no le decimos a Dios, Padre, gracias por la salud. Pero desde que tenemos un dolorcito, ahí estamos. Hermano, y no es que no oremos por la salud y llamemos a los hermanos y pidamos la oración. Lo que estamos diciendo es que debemos ser agradecidos para con Dios. Entonces, así es la misericordia de Dios. Nosotros no nos recordamos de la misericordia de Dios, pero cuando la necesitamos, hermanos, cuando estamos en aprieto, cuando estamos en apuro, ahí nosotros vamos a apelar a la misericordia de Dios, pero como decimos de Dios y de sus atributos, ahí está Él, con los brazos abiertos, esperándonos. Es importante, hermano, conocer de la misericordia de Dios. Es importante conocer de la misericordia de Dios, porque Dios está abriéndose, llamándonos, esperándonos para hacer con nosotros misericordia, y nosotros, hermanos, muchas veces nos olvidamos de esa misericordia de Dios. Por ejemplo, hermano, en Miqueas hablamos de su capítulo 7, verso 18, que habla del Dios que se deleita en misericordia. Es el Dios único que se deleita en misericordia, que es compasivo. Y decíamos que Él no retuvo su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Dios se presenta como Él es. Nos lo hace saber. Pero ustedes saben que Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios que actúa en el vacío, o al azar, o por si acaso. Cada movimiento de Dios tiene un objetivo. Así ha sido siempre y así siempre será. Entonces Él se nos presenta. Dios es amor. Dios es misericordioso, bondadoso, benévolo. Dios es verdad. También es justo. Es bueno saberlo, que Dios aplica también su justicia. Pero ¿qué pasa, hermano? Dios se presenta así como Él es y se hace conocer, se da a conocer, y quiere que nosotros lo conozcamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros cada día busquemos la forma, hagamos el esfuerzo de parecernos más y más y más y más a Él, a su carácter. Acuérdense que cuando hablamos de Dios, de parecernos a Dios, estamos hablando del carácter de Dios, porque Dios es espíritu y nosotros no, ¿verdad? Entonces, parecernos a Dios es a como Dios es. Dios quiere eso de nosotros. ¿Usted cree que es imposible? No es imposible, porque Dios no quiere, no nos va a pedir a nosotros lo que es imposible que nosotros podamos hacer. Además de eso, Dios no nos va a pedir a nosotros lo que no nos ha dado. Y Él nos dio a nosotros de su amor, ¿cierto? Cuando usted me dice, hermano, le amo en el amor de Cristo, ese amor se lo dio Dios, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio a nosotros el que seamos compasivos, que nos dolamos del dolor de los demás. Él nos dio a nosotros que seamos misericordiosos. Y todos esos atributos que Él se ha dado a conocer, que Él nos ha enseñado de Él, es con este propósito. ¿Se entiende, verdad? Es porque Él quiere que nosotros lo practiquemos. Entonces, hermanos, Dios nos llama a misericordia y quiere que aprendamos de su carácter misericordioso. En este caso estamos hablando de la misericordia.
Mateo capítulo 9, versículo 9 a 13, dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Estamos viendo primeramente el llamado de Pedro. Cuando Jesús llama a Pedro para el discipulado y para el apostolado, hermanos. Pero vemos que se presenta en esta escena un tema que tiene que ver con el carácter demagogo de los fariseos y de estas personas, de los cuales Jesús mismo alerta a los discípulos diciéndoles que no hagan como ellos hacen, pero que sí hagan como ellos dicen, porque eran hipócritas. Entonces Jesús termina diciéndole: vayan pues y aprendan lo que significa, ¿qué cosa? Misericordia. Es importante ver esta parte, porque de aquí es que queremos traer la idea de lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando aprendemos de Él su carácter misericordioso. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia. Esto también lo dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 7. Pero el texto del Antiguo Testamento que cita Jesús es Oseas capítulo 6, verso 6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Eso dice el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quería? Misericordia. ¿Y qué es lo que más que qué lo quería? Más que los sacrificios. Acuérdense, hermano, la importancia de los sacrificios. Acuérdense que los sacrificios tenían una importancia de relevancia primordial, porque eran inclusive un tipo del sacrificio que esperábamos de Jesús, que se dio para perdonar los pecados de toda la humanidad. Los sacrificios eran, hermano, lo que se pudiera decir calmaba la ira de Dios por la maldad y el pecado y la conducta rebelde y maliciosa del ser humano. Porque cuanto más conocemos al hombre, nos damos cuenta de que somos rebeldes, maliciosos y que somos malvados. Y esto lo decimos, pero claramente nos avergonzamos más que orgullecernos, porque lo que queremos es imitar la conducta de Dios, la cual es compasiva y ¿qué cosa? Misericordiosa, hermano. Ese es el tema, la misericordia de Dios que estamos viendo. Y Dios quiere la misericordia más que los sacrificios. Y miren, no es que Dios despreciaba los sacrificios, Dios se mantenía siempre con su misma enseñanza.
Acuérdense que Dios no tiene sombra de variedad, que Dios es siempre el mismo. Y ya Él ordenó los sacrificios y ya le había dado forma y había explicado todo acerca de los sacrificios, y todavía hoy nosotros estamos aprendiendo acerca de esa doctrina tan maravillosa, el tema de los sacrificios, del santuario, de todo esto que simbolizaba lo que venía, que es maravilloso. Cuando vemos a Cristo y vemos a Juan en su encuentro, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto nos da a entender que los corderos que se sacrificaban eran como una sombra, como una imagen, como un tipo de el sacrificio maravilloso de Jesucristo, ya de una vez y para siempre, que no se iba a seguir repitiendo como los sacrificios de los machos cabríos, que es maravilloso, ¿verdad? Usted se imagina nosotros todavía teniendo que lidiar con todo ese tipo, con todo ese mecanismo, todo eso que había que hacer. Ahora nosotros venimos aquí, hermanos, y adoramos de una manera maravillosa, placentera. ¿Qué placer hay en matar un animal? Pero nosotros aquí es placentero, es el momento de mayor paz que recibimos. ¿Cuántos de ustedes aquí no están en paz ahora mismo? ¿Están en paz? Hermanos, desde que salimos ahí comienzan los problemas, pero Cristo nos permite este remanso de paz. Y esperemos con ansia que el miércoles otra vez tenemos esta dicha. Y el viernes y el domingo. Es por eso la importancia de congregarnos. Los hermanos nuevos, la importancia de no faltar a los cultos. Porque es que aquí que nos fortalecemos, nos nutrimos, empatizamos con los hermanos, hacemos amistades con los hermanos. Hermanos, no es con el mundo que nosotros tenemos que hacer amistades. Claro, somos amigos del mundo. Somos amigos en el sentido de que le buscamos, les amamos, les queremos, compartimos lo que se puede con ellos. Pero cuando nosotros hacemos amistad con el mundo, nos constituimos, ¿qué cosa? Enemigos de Dios, hermano. ¿Con quiénes son los amigos míos? Con quienes yo ando y con quienes quiero andar. Con ustedes, con mis hermanos. Con mis hermanos. ¿Quiénes son los que me visitan a mí, a mi casa? Y a ustedes, ¿quiénes lo visitan? Nosotros yo era el tipo de la cantidad más grande de amigos, hasta que busqué al Señor. Se desaparecieron los amigos. Pero llegaron los mejores, los hermanos. De ahí para acá, hermano, mire, puedo decir, tengo un amigo. Y cuando digo un amigo, me estoy refiriendo a los amigos, a mis amigos. Entonces, hermano, el Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere? Porque misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos, dice el Señor. Cuando Dios, hermano, se relaciona con nosotros, lo primero que hace es misericordia, y por lo tanto es lo que nosotros debemos tener pendiente para nosotros tratar con Dios y con los demás. En Osea, hermano, como en otros textos del Antiguo Testamento, Dios condena a los hijos de Israel porque ellos eran fieles en esas partes, en esos sacrificios. Ellos eran fieles, ellos no se descuidaban, permanecían ahí siempre. Pero entonces, ¿qué sucedía con la parte de la misericordia? Olvidaban la misericordia. Eso olvidaban ellos. Entonces Dios dice: ustedes son fieles para los sacrificios, porque ustedes creen que yo me estoy agradando. Entonces miren, si ustedes no hacen misericordia, yo no recibo de ustedes su sacrificio. En consecuencia, si lo aplicamos para nosotros hoy, ¿qué nos está diciendo el Señor, hermanos? Nos está diciendo lo mismo. Miren, ustedes son puntuales, se congregan bien, vienen temprano a los cultos, a los 3 cultos, no se pierden uno.
pero ustedes no están haciendo misericordia. ¿Cómo estamos nosotros haciendo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en los estudios, los que estudian, o los que van al centro de estudios? ¿Cómo estamos comportándonos con los empleados o con los jefes? Donde mayormente se da la inmisericordia de nosotros es cuando se nos tocan los intereses. Y ahí están los jefes y están los empleados. En el negocio, los que tienen negocio. ¿Cómo estamos haciendo con los clientes? Nosotros tenemos que ver esta parte. Porque Dios nos está diciendo que Él lo que quiere es esto, misericordia. Los sacrificios, miren, sí, Dios no rechaza los sacrificios, hermano, Dios quiere eso. Dios quiere de nosotros sacrificio vivo, de alabanza. Y del pueblo quería también los sacrificios. Ahora, lo que pasa es que Él lo quería acompañado de la misericordia. Como le dijo Jesús a los fariseos, cuando los reprende allá en Mateo, creo que Mateo 23, cuando le dice que era necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea, Dios quiere que nosotros seamos completos, perfectos, maduros. Eso es lo que dice, lo que le dijo Jesús ya en Mateo capítulo 5, versículo 48, hablando acerca del amor a los discípulos. Sean ustedes perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y él le estaba diciendo, miren, ustedes tienen que madurar en la forma de cómo ven a los hermanos, de cómo ven a sus semejantes, al prójimo. Tienen que ser más maduros y saber que es necesario que nosotros actuemos imitando a la forma como Dios actúa con nosotros. Si Dios conmigo es misericordioso, ¿qué debo yo hacer con los demás? Hermano, si Dios a mí me perdona, ¿qué yo debo hacer con el que peca contra mí? Claro, eso es algo que se cae. Eso es como dice por before. Entonces, hermano, nosotros tenemos que analizar nuestra vida en el tiempo que hablamos de la teología, que conocemos a Dios. Recuérdense que si nosotros conociéramos a Dios a la perfección, tal y como Él es, pero nos quedamos así, no nos inmutamos, no practicamos eso que conocemos de Dios, es mejor no conocerlo. Porque acuérdense lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Qué dice? No se confundan, Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Entonces nosotros aprendemos de Dios, pero con el propósito y con la conciencia clara de que no es porque queremos aprender de Dios y ya. No, es porque queremos ser mejores cristianos, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, hijos, empleados, jefes, ciudadanos. Nosotros queremos mejorar para la gloria mía, para la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Claro, porque cuando nos ven así a nosotros, la gente nos dice, usted es cristiano, ¿no, verdad? ¿Y quién tiene la gloria? Claro, hermano. Cuando a mí me encuentran por ahí amigos viejísimos que no me veían, pero usted sí está lindo, y usted sí está bonito. Eso es una pastilla que yo me tomé, que me dijo el hermano José Roja, clitomicina. Así es lo que llama el hermano José. Ya está José. Hasta allá. Yo le digo clitomicina, una pastilla que Cristo me dio. Porque es Dios quien tiene que tener siempre la gloria y la honra, hermano. Entonces, hermano, leyes como la de los sacrificios de animales, pero que ellos no practicaban la misericordia ni la justicia, nosotros no vamos a llevarlas, no vamos a imitarlo, hermano, esas leyes. No es que Dios estaba rechazando los sacrificios, pero cuando el pueblo de Dios, hermano, andaba mal, ese es el punto.
cuando nosotros andamos mal y no tenemos misericordia. Y eso sucede mucho, hermano. Eso sucede mucho. Mire, el otro día había un pecado grave en la iglesia. Y había varios hermanos que nosotros entendemos que lo sabían. Que lo supieron. Y ustedes lo saben porque el pecado se ha corregido. Y estamos orando y pedimos que oremos por esos hermanos. Pero cuando usted sabe que un hermano, sea quien sea, está en un pecado y usted se queda callado, usted no tiene misericordia. Ni del hermano, ni de la iglesia. Ni de usted mismo tampoco. Porque en la iglesia somos un cuerpo. Y si el cuerpo le duele un dedo, lo siente. ¿Quién lo siente? El cuerpo entero, hermano. Entonces, tener misericordia tiene que ver con el estilo de vida, con la forma de pensar, con la forma de ser, con la forma de actuar del hombre y la mujer de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando aprendemos de los atributos de nuestro Señor. ¿Verdad que sí? Tenemos que ser cuidadosos. No es que nosotros vamos a dejar de lado los sacrificios, pero tenemos que tener pendiente el amor, la misericordia, la justicia, la fe, la compasión, todos esos atributos que el Señor tiene, pero que Él, por su misericordia, nos ha dado cuando nos creó. Cuando parece que cuando sopló el soplo de vida, ahí se fueron con nosotros esos atributos. Y nosotros tenemos que practicarlo, ¿cierto? Entonces, si Dios rechazaba su sacrificio, hermano, porque andaban mal, en consecuencia, ¿no rechaza nuestro sacrificio si andamos mal? Claro que sí. Y si nosotros andamos bien, nosotros, y nos estamos cuidando de luchar contra el pecado, y de luchar contra todos esos deseos que llegan a nosotros, pero sabemos que hay un hermano que anda mal y nos quedamos callados, ¿usted cree que nuestro sacrificio Dios lo recibe con gusto? ¿Usted cree que estamos teniendo misericordia? Bueno, pero claro, pues como yo estoy bien, yo no estoy pecando en eso, porque yo estoy luchando de yo no pecar, pero sé lo que está pasando y estoy callado. Es importante, hermano, que seamos conscientes. Estamos sentados aquí en los bancos, pero tenemos que estar conscientes que todo lo que aprendemos de Dios es para practicarlo. ¿Cierto? Oseas 6:7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, dice el Señor. ¿Usted sabe lo que significa eso? Ellos delinquieron contra el Señor. Y entonces, en medio de eso, ellos pensaban y esperaban que Dios iba a recibir su sacrificio, como si a Dios le agradaba los sacrificios de alguien que anda mal. David, por ejemplo, dijo algo semejante a Oseas 6:6, en Salmo capítulo 51, versículo 16, cuando dijo: porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto, porque ustedes, no quieren sacrificio que yo daría, sino, y no quieres holocausto. Es lo mismo que está diciendo, porque ustedes saben, hermano, que David había pecado contra Urías y contra Betsabé, ¿verdad? Y que, ¿cómo había pecado? Con misericordia. No había tenido misericordia. Y David, viendo la forma de cómo él había actuado, él exclama que Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros actuemos con misericordia. Note lo que sigue diciendo, hermano, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esos son los sacrificios que Dios quiere. Un corazón, hermano, que se rinde a los pies de Dios. No hay un sacrificio más bonito que ese para Dios. Un corazón que se humilla, que está dispuesto, hermano, a llevar a cabo la obra de Dios, la orden de Dios, las enseñanzas de Dios, hermano. Ese es
el corazón que Dios quiere. Pero repito, hermano, no era que Dios rechazaba los sacrificios, no, los sacrificios en sí, no, sino que Él los estaba rechazando por la forma, la conducta que tenían los hombres en la época. Hoy, por ejemplo, Dios nos invita. Miren, a un grupo de personas Jesús habló con ayes para ellos. Ay de vosotros, pero Dios para nosotros tiene un pero es un pero positivo. Él dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Nos perdonó, hermano. Pero Dios, que es rico en misericordia, hermano, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En vez del ay, Dios quiere darnos su misericordia. Porque Dios es, ¿qué cosa? Rico en misericordia. Rico. Entonces, de esa riqueza nosotros estamos tomando. Y cuando decimos rico, acuérdense que un rico no es como un millonario. El millonario tiene millones, pero se le van a acabar. El rico, hermano, es el que no le falta nada. El rico no es que tiene, sino que no le falta. Y Dios no es que tiene misericordia, es que no le falta. Es un manantial, hermano, que fluye. Fíjense que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces nosotros de Él, de la fuente, tenemos la dicha, la oportunidad de tomar cada mañana de esa misericordia. Entonces cuando nos levantamos hoy, cuando nos levantemos mañana, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a echar en nuestro equipaje? Y hay una anécdota por ahí de una señora que va a un carrito comprando y va buscando y coge misericordia y coge de todos esos atributos, coge un poco. Ella es sabia. Nosotros estamos invitados, hermanos, a que tomemos de esa misericordia. ¿Sabe por qué? Santiago capítulo 2, verso 13, termina el Señor diciendo, de misericordia, no lo tengo aquí. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esa es la importancia, hermano. ¿Cómo va a ser el juicio que Dios va a hacer con aquellos que actúan sin misericordia? Hermano, esto es serio. Acuérdense que Dios no habla en vano. Dios amenaza muchas veces, pero acuérdense que la promesa de Dios y la amenaza de Dios se va a cumplir. Esto es serio. Miren cómo es el juicio de Dios. Porque el juicio sin misericordia se hará. Acuérdense que nosotros estamos esperando un juicio. Y aquí está hablando en futuro. Entonces, el juicio sin misericordia se va a hacer con el que no hace misericordia. Y esto es suficiente para que nosotros, conociendo a Dios, corrijamos nuestro camino, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Tenemos que aprender esto, hermano. Y aprender que la misericordia tiene que ver con toda y cada una de nuestras actuaciones diarias. No podemos actuar sin dejando a un lado la misericordia, no podemos. Si decimos sí, ahí está la misericordia. Si decimos no, ahí está la misericordia. No olvidemos, hermanos, que necesitamos estar conscientes de cómo vivimos y cómo actuamos, porque viene un día en el cual seremos juzgados, y por la forma en que nosotros hicimos con los demás y por la forma que nosotros hicimos con los atributos de Dios, así va a ser como seremos juzgados.
Pero la gracia de Dios, amigo mío, que está entre nosotros, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no a algunos, a todos. Y tiene un propósito, y es enseñarnos que apartándonos de la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. ¿Qué fue lo que tuvo Jesucristo? Se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, amigo mío, que está entre nosotros, recibe esa gracia hoy. No te vayas sin ella. La misericordia de Dios está aquí y te invita a que la recibas. Dios te bendiga y Dios nos dé siempre su paz.